En el programa de hoy estamos hablando de la Amazonía. Richard, ¿cuándo empieza la fiebre del caucho? Mira, los indígenas conocían el caucho hace mucho tiempo, ¿no? Hasta la palabra viene del maya, ¿no? Caucho, que significa el árbol que llora, ¿no? Y ellos utilizaban, ¿no? Los omaguas, por ejemplo, utilizaban una jeringa de ese hule, de ese caucho, para narcóticos, por ejemplo, que utilizaban, ¿no? Y los portugueses en el siglo XVII ya empezaron a utilizar, ¿no? El caucho. Pero realmente empezó digamos, la explotación a gran escala en 1830, más o menos, ¿no? Hasta llegar a 1850, Manaus llegó a tener 50.000 habitantes, ¿ya? Que es una cosa enorme para la época, y la producción llegó a 2 millones de toneladas en el año 1870. ¿Y para qué se utilizaba en ese momento? Porque sabemos ahora que se hacen muchas cosas, llantas. Pero principalmente eran las llantas, ¿no? Igual. Además el esfuerzo de guerra en otras partes, y principalmente para las llantas. En 1839 Goodyear inventó la famosa vulcanización que permitió utilizar a gran escala ese caucho natural para llantas, ¿no? Ahora principalmente, como saben, el caucho viene de otras partes, o a veces se utiliza caucho sintético, porque en 1886 un británico se robó 70.000 semillas de Hevea brasiliensis, se lo llevó a Kew Garden en Gran Bretaña y difundió donde supuestamente podía crecer, es decir, en Asia y en África. Sí, y se lo llevaron a Ceilán, creo, a Sri Lanka, Sí, y ahí sí. prendió muy bien el caucho, Sí. ¿no? Ahora, también existen versiones que las tribus amazónicas utilizaban el caucho, por ejemplo, para hacer pelotas, ¿no? Y jugaban, claro, sí. y jugaban, pero la fiebre del caucho no necesariamente significó la deforestación, ¿no? Porque el caucho se extrae, pues uno hace un agujero en la madera, ¿no? En el tronco y brota la sustancia, no digamos. no se mata el árbol, No, digamos. son rayaduras que se hacen, ¿ya? Y se coloca una tacita para recoger. Y el árbol llora el caucho, por así decirlo. Exactamente, Eso- ves ¿no? las lágrimas. Drena. El EVEA, cuando hablamos de biodiversidad, la biodiversidad, al fin de cuentas, son muchas especies, pero en pocas cantidades por unidad de superficie. Entonces, ese árbol de caucho no se enferma en la selva amazónica porque está con otras especies. El problema es que en América Latina, si tú haces plantaciones con ese árbol, se enferma, hay un hongo que lo ataca, porque ese hongo está presente aquí en el continente. O sea, si tienes zonas donde son puros cauchos, o sea, puros de estos árboles y no están combinados con otras especies, es que Exacto. comienzan los problemas, el desequilibrio, digamos. Exacto. Por eso, cuando hubo el auge del caucho, eran miles de kilómetros cuadrados ocupados por los seringueros, ¿no? Porque tenían que hacer unos caminos muy largos, cada día hacían el mismo camino para hacer esas rayaduras y para recuperar el caucho. Entonces, era una superficie enorme. Entonces, claro, lo que buscamos después es hacer plantaciones, y no funcionaba, porque tenía ese hongo que lo atacaba. Nada más en Asia y en África sí se pueden hacer plantaciones. El caucho, pues, fue el segundo boom económico republicano. O sea, primero fue el guano, después fue el caucho y ya a mediados del siglo XX fue la harina de pescado, ¿no? Ahora, el caucho también está asociado con una historia de leyenda, ¿no? De estos famosos empresarios como Arana, como Fitzcarral, el mismo Suárez en Eiffel, Bolivia. ¿no? O Eiffel, ¿no? Que vino a Manaos, vino a Iquitos, hizo algunos proyectos arquitectónicos. En realidad, el caucho fue el nacimiento de Iquitos, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado que Iquitos formalmente existía desde el siglo XVII, pero como ciudad existe desde el momento del caucho. Y el caucho atrajo no solamente a los famosos caucheros, que eran los empresarios, entre comillas, del caucho, digo empresarios entre comillas, por la explotación, por todo lo que generó el trauma a la población, sino que también, como había dinero, generó la migración de muchos europeos, norteamericanos, que llegaron a Iquitos, llegaron a la zona a poner negocios, ¿no? Porque Iquitos era una ciudad que necesitaba, pues, servicios, ¿no? de todo tipo. Entonces llegan una serie de colonos, de empresarios a
a ocupar la ciudad. Entonces sí hay un impacto ambiental, no tanto porque maten a los árboles que producen esta resina, sino porque al crecer las ciudades igual hay una deforestación. No, y se recrean algunas cuestiones que ocurrieron en el siglo XVI con la población andina, en este caso con la población amazónica. Uno, llegan los europeos con sus virus y sus enfermedades. Las tribus amazónicas no estaban inmunizadas para combatir esas enfermedades. Hay muerte. Luego también hay muerte por explotación, porque lo que pasa es el servicio personal, el trabajo gratuito, las formas de mita, que era el trabajo obligatorio, se recrearon en la selva. Es decir, hubo una reedición a nivel amazónico, en este caso, de lo que ocurrió en los Andes en el siglo XVI. Ese es el lado negro, ese es el lado oscuro, dramático del caucho, y también pues, pero también los caucheros, como tenían que explorar la zona para ver dónde había caucho, también la época del caucho nos dejó muy buenas registros de descripción de zonas, o sea, se descubrieron geográficamente una serie de territorios, ¿no? Bueno, hablemos entonces ahora de la biodiversidad de nuestra Amazonía. ¿Se sabe qué cantidad de, por ejemplo, de animales, de plantas se encuentran en la Amazonía? Bueno, en nuestro país el departamento megadiverso y por excelencia rico en biodiversidad es la capital de la biodiversidad, es Madre de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Y por ejemplo, en Madre de Dios tiene el número 1 en mariposas, ¿no? En biodiversidad de mariposas. ¿En el mundo? En el mundo. Yeah. También en lo que es bird watching, por ejemplo. Mucha gente viene a hacer ese tipo de turismo, exacto, ¿no? Para se ver está aves. difundiendo muchísimo. En bird watching somos también el número 1. Se han detectado alrededor de 350 especies diferentes de aves. Y bueno, en el tema, por ejemplo, de mamíferos y de animales un poquito mayores, tenemos creo que el quinto lugar de biodiversidad, ¿no? Entonces, entre esos roedores gigantes también, ¿no? Sí, ¿no? Entre felinos, los ronsocos. sí. monos. Sí. Para la Amazonía de los países andinos se estima que tienen 25% de la biodiversidad mundial, la cuarta parte, y eso se debe a los Andes, es decir, la ventaja que tienen los países andinos, amazónicos, en comparación con Brasil, por ejemplo, es la cordillera. Claro. ¿Ya? Porque tienes una gradiente altitudinal enorme, tienes pisos ecológicos y esa heterogeneidad hace que hay una biodiversidad enorme. ¿Ya? Además, los famosos refugios pleistocénicos fueron lugares donde a pesar de los cambios climáticos se quedaron especies y por eso también hay una tasa de lo que se llama endemismo muy elevado también en esos países amazónicos andinos. Entonces, es verdad que esos países por eso se llaman megadiversos, porque tienen, digamos, los primeros lugares casi en todas las especies. Especies más o menos conocidas, porque, por ejemplo, en microorganismos y hongos estamos muy lejos de saber lo que tiene la selva amazónica. Claro. Hablamos más bien de, digamos, mariposas, de mamíferos, digamos, de Reptiles, animales que se ven, ¿no? claro, más Pero detectables. todo lo que no se ve y los genes, porque la biodiversidad son genes, También. especies y ecosistemas, es decir, tenemos 3 niveles. A nivel de genes no se conoce casi nada, ¿no? Y eso que ni siquiera estamos mencionando la importancia de la Amazonía en lo que son las plantas medicinales y que Justamente iba a sirven de hablar de insumos eso. a los medicamentos, ¿no? Exacto. En ese tema pues hay muchísimo por investigar, ¿no? Y por rescatar de nuestras poblaciones indígenas, ¿no? Se está haciendo mucho trabajo, pero realmente hay mucho por todavía investigar, ¿no? Este conocimiento todavía no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos registrado, pero está ahí, ¿no? En el programa, sí. disculpa, porque en el programa Biocan nosotros financiamos con el apoyo de Finlandia, estamos apoyando algunos proyectos piloto en los Por ejemplo, 4 ¿qué países. tipo de proyectos? Por ejemplo, a la asociación Chancuap, que estamos apoyando. Taquihuasi, aquí no sé si conocen, que trabaja sobre plantas medicinales, que realmente está financiando el programa Biocan. Tenemos también un proyecto sobre camu camu, el famoso camu camu, esa fruta muy Tiene ácida, ¿no? tanta vitamina C, lo que más Exactamente. vitamina C tiene de todas las frutas que existen, ¿no? Exactamente, con Pro Naturaleza, ¿ya?
y con el IAP también, ¿no? El Instituto de Investigación Amazónica del Perú, en un proyecto también sobre el paiche, ese famoso pez, ¿no? Que respira, Maravilloso. enorme, tan rico. Entonces son varios proyectos así, pero digamos que al fin de cuentas en temas de uso sostenible de la biodiversidad, de biocomercio, hay mucho todavía por hacer, es verdad, para promover y comercializar los productos de la Amazonía. Y Ahora, si hablamos de sí, sí. población, ¿cuánta gente vive en la Amazonía, al menos acá en el Perú? ¿Se sabe? ¿Qué porcentaje de la población del Perú? Es un porcentaje muy marginal en términos aritméticos, ¿no? Será pues el 10-15% de la población. Y la mayoría son urbanos, Sí. porque Sí. al fin de Sí. cuentas tienes Iquitos con 300.000 habitantes, Pucallpa más o menos con 200.000. La tasa de urbanización en la Amazonía es la más elevada. En algunas partes llega casi al 80%. Y eso es, digamos, es una ventaja, porque significa que todavía hay espacios todavía conservados, pero la gente se concentra en las ciudades. Pero no hay que olvidar también las poblaciones indígenas. Claro. ¿Ya? Entonces, y hay pueblos todavía aislados, No contactados. no contactados. ¿Ya? Son alrededor de 10 pueblos en los países andinos, amazónicos, más o menos 10 pueblos que no están contactados. Y 5 están en la Amazonía peruana. ¿Ya? Increíble. En total son alrededor de 330.000 indígenas en la Amazonía peruana. Pero que están Diseminados. Muy repartidos. diversificados, ¿no? Son como 50 grupos, imagínate, Claro. 50 grupos diferentes regados en toda la Amazonía. ¿Y que viven en un equilibrio con la naturaleza? La mayoría mayoría de ellos sí. sí, claro, porque saben explotar. Para ellos la selva es su supermercado. Por Eso- supuesto. De eso viven, se visten, el agua, cazan, pescan. Entonces, claro que ellos protegen, que es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Llegamos, cortamos todo para cultivar otras cosas que no son de la Amazonía. Y con eso nos vamos a un corte y justamente en el próximo bloque hablaremos de la deforestación. Ya regresamos.